Hola, hola. Hoy os voy a hablar sobre un caso para mí de los más increíbles que he investigado y que he escuchado y que sobre todo lo que más llama la atención de este caso son esas 90 fotos y esa incertidumbre de que no se sabe qué ha pasado. Este es el caso sin resolver de Chris y Lisanne y a ver qué conclusiones sacáis vosotros mismos después de ver este vídeo. Esta historia ya desde el principio empieza con ese toque de misterio que veréis que a lo largo de la historia va a estar muy presente. La historia empieza con que en marzo de 2014, dos chicas, Chris y Lisanne, de 21 y 22 años, viajaron a Panamá, cerca de la zona de Boquete, a aprender español y a hacer un voluntariado. Salieron a caminar el 1 de abril por el Sendero del Pianista, que era un sendero bastante conocido allí por esos paisajes paradisíacos, y salieron acompañadas por el perro de la familia de la casa donde se estaban quedando en Panamá. Aquí tenemos la primera cosa así destacable que es bastante rara y bastante curiosa, que fue que, como iréis viendo a lo largo del vídeo, os iré poniendo fotos, iremos puliendo detalles y tal, pero es muy curioso porque todas las versiones de esta historia son con que ellas fueron con el perro de la familia o con el perro de algunos lugareños de por allí. Pero lo curioso es que yo esto es verdad que toda la información que he buscado y todos los vídeos que he visto y todo lo que he visto, toda la información, nadie lo recalca, pero es verdad que en ninguna de las fotos se ve en ningún momento a ese perro. Quien tenga perro sabrá que al final cuando tú llevas a un perro en más a la naturaleza, normalmente pues salen corriendo para acá, para allá y andan por ahí, pues claro, tan contentos porque están en la naturaleza a dar un paseo al final. Y es curioso porque ya se hacen muchas fotos en las que se ve a Chris o a Lisanne así desde lejos según van andando por un camino o tal, pero al perro en ningún momento se le ve. Lo que sabemos antes de la desaparición es que Chris se había graduado allí en Holanda y Lisanne era muy buena jugando al voleibol. De hecho, la familia dijo que la iban a federar. Se habían ido a vivir juntas un poco antes de hacer este viaje allí en Holanda y habían decidido meterse las dos a trabajar en el mismo café para sacarse un dinerillo y ahorrar para viajar desde los Países Bajos hasta Panamá, en marzo de 2014. Su plan era, pues eso, aprender español, hacer ese voluntariado y, mientras tanto, pues explorar la naturaleza y un poco, pues, la gastronomía y lo que es esos paisajes paradisíacos de Panamá. Después de recorrer el país, llegaron a Boquete el 29 de marzo y allí se alojaron con una familia local en Bocas del Toro y esperaban comenzar su trabajo, pues eso, en la guardería infantil. Al final, por una serie de malentendidos y tal, ellas llegaron allí una semana antes de lo que tenían que empezar y decidieron que esa semana libre, pues bueno, la aprovechaban para hacer por allí turismo y tal. Entonces decidieron ir a hacer el sendero del pianista, que es un sendero muy famoso por lo que os he dicho, esos sitios paradisiacos, por el medio de toda esa maleza, pero un sitio a la vez muy peligroso porque hay una zona en la que tú cuando llegas te tienes que dar la vuelta porque si no ya es muy fácil perderse, no está señalizado. Todo esto choca mucho que la familia tampoco entiende muy bien por qué ellas decidirían hacer eso, porque Lisanne era asmática y encima tenía un pie mal que creyeron que se lo había hecho pues unos días antes jugando allí al voleibol en Panamá. El último día conocido de estas chicas es el 1 de abril de 2014. Estas chicas llegaron al mirador por el sendero del pianista, que está como en una cumbre que está a 8 kilómetros de Boquete. Pasaron entre cascadas y bosques, bueno, pues lo que es allí un poco el paisaje que tiene esa zona. Llegan alrededor de la 1 del mediodía tomando varias fotos con una cámara. En las fotos pues se las ve súper felices y contentas, pues como dos chicas adolescentes casi, que, bueno, saliendo de la adolescencia más bien, que están pues en la naturaleza haciendo un viaje de ensueño y las dos juntas y bien. Luego descendieron las dos por un sendero que es muy poco transitado, cruzando una pequeña corriente y en las fotos 507 y 508 Chris aparece con una expresión ya como un poco preocupada y restos de suciedad en la ropa, como que algo las había pasado. Vale, ahora diréis, ¿qué son las fotos 507 y 508? Ellas llevaban una cámara de fotos con ellas, con las que se fueron haciendo un montón de fotos a lo largo de todo el recorrido. Esas fotos están numeradas y muchísimas han salido a la luz
pero otras muchas no han salido a la luz todavía. Entonces, la foto 507 y 508 que estoy mencionando son la número 507 y 508 textualmente de la cámara de fotos. Tenemos esto un poco raro porque lo que no se entiende es qué pasaría, porque primero están en las fotos tan felices y de repente pues eso, cambian el rostro completamente y se las ve como con un gesto de preocupación, sonrisas forzadas y como que sabían que algo pasaba, que estaban en peligro o algo les preocupaba un montón. Otro detalle de este caso que no baja el listón en cuanto a misterio y decir esto es raro, es que hasta el inicio de este sendero cogieron un taxi, las llevó un taxista. El taxista desapareció un año después y le encontraron en el río que está allí muerto. Además de él, aparecieron muertos también otros dos que fueron allí al sendero y tal, que tenían que ver con ellas y con la guía y con el taxista y tal. Y además de ellos, aparecieron muertos también el hijo de, vamos, apareció muerto el hijo de otro guía. Se cree que para que no hablasen, en general todos, porque sabían algo. El taxista, cuando todo esto pasó, porque claro, apareció muerto un año después de pasar todo esto, y cuando ellas desaparecieron el 1 de abril, bueno, que realmente fue el 2 cuando se dio el aviso, hablaron con él antes de aparecer muerto, porque claro, mm, las chicas desaparecieron en abril y el taxista hasta un año después no apareció muerto. Entonces, cuando desaparecieron las chicas, hablaron con él, obviamente, y él dijo que las había dejado allí sobre la 1:40 del mediodía. Pero en la cámara suya de fotos hay evidencias en las que esas fotos están hechas a las 11 de la mañana. Entonces, no las ha podido llevar él al mediodía a ese sendero cuando ya hay fotos en la cámara que ellas ya están haciendo el sendero, ese tramo, de las 11 de la mañana. Los especialistas han dicho que bueno, podría ser que la cámara estaba mal configurada, estaba mal la hora y que por eso esa confusión. Pero analizando las fotos, hay en una foto que os la pondré por aquí que sale, creo que es Lisan, que detrás tiene como unos postes así de madera, que se ve que es como un camino y por la sombra que hacen esos postes y el sol y tal, eso lo investigaron tiempo después, no la policía panameña, sino otros aficionados y dijeron que la posición del sol para que los postes sean así y la luz se refleja así la sombra, eso es las 11 de la mañana, no es ninguna otra hora. Luego, además de esto, como el caso fue muy mediático y muy sonado, los medios de comunicación y tal hicieron entrevistas pues a la gente de por allí o tal, a ver si las habían visto, a ver qué les contaban, a ver si habían tratado con ellas, si las conocían. Y unas cuantas personas, que pondré por aquí las fotos de esas personas del medio de comunicación, dijeron que las habían visto a las 4 de la tarde. Cuando a las 4 de la tarde estas chicas era imposible que las hubiesen visto porque a las 4 de la tarde ya habían empezado incluso a llamar a 112 desde el sendero. Lo siguiente, que sigue más o menos en la misma ola del misterio que todo lo anterior, es unas fotos nocturnas misteriosas y posiblemente lo más trascendente y llamativo de toda esta historia y por lo que esta historia fue como tan mediática. El 8 de abril, 7 días después ya de irse ellas a ese sendero, entre la 1 y las 4 de la mañana, la cámara de Lisan tomó 90 fotografías con flash en total oscuridad que se veían pues eso, rocas, ramas, un espejo, una correa de la mochila, cosas como que da la sensación de que ella según iba andando por ahí perdida, iba haciendo como esas fotos para ir iluminando el camino y no caerse. En una de las fotos, que esta fue revelada muchísimos años después por la familia, se ve lo de atrás de la cabeza de Chris, que la gente, os pondré por aquí la foto, la gente dice que se ve pues eso, que tiene un golpe en la cabeza y sale sangre y se ve como sangre en el pelo y tal. Yo sinceramente no he visto que salga sangre ni nada. Yo lo que sí que veo muy destacable es que el pelo de esta chica está completamente limpio, según se ve en la foto. Los mechones están completamente limpios, encima es el pelo súper clarito y no está como para llevar, yo creo que para nada, 7 días perdidas por una montaña. Aquí es donde entramos en la foto de la mitiquísima 509. Esta foto es una foto que fue como muy sonada y el mayor misterio que hubo durante un tiempo para este caso, porque es una foto
que a la policía le sale como un archivo corrupto, como un archivo eliminado. La intentaron recuperar a ver qué es lo que salía en esta foto, pero sin embargo no se pudo recuperar. Y claro, a la policía lo que le pareció muy raro es básicamente que esta foto, si se hubiese borrado manualmente con la cámara dando a eliminar, cosa que dice la gente que les parece muy raro porque a lo largo de las fotos de la cámara había muchísimas fotos borrosas, movidas y tal, y ellas no borraron ninguna, porque bueno, no se van a entretener en mitad de la selva a borrar fotos, en mitad, bueno, de la selva no, de esta ruta, a borrar fotos. Claro, lo raro es que esa foto la borrasen porque sí, y lo más raro aún es que cuando tú la foto manualmente la borras desde la cámara, dijeron los expertos, luego queda como una especie de registro de la foto, como en una papelera. Y si quieres esa foto la puedes recuperar, la podían haber recuperado los expertos al mirar la cámara. Y sin embargo era imposible recuperarla. Y dijeron que por lo que pasaba en la foto y la manera en la que estaba borrada y tal, que esa foto tenía que haber sido sí o sí borrada desde un ordenador. Claro, en esto te quedas muy impactado porque dices, obviamente ellas no llevaban ordenador, menos se van a poner en mitad de una ruta que hacen por en la mitad del monte a enchufar la cámara al ordenador para borrar una foto. Entonces, esa foto realmente, ¿qué fue lo que pasó con ella? ¿Y por qué se borró? ¿Y quién la borró? Lo siguiente sobre lo que os voy a hablar es sobre la búsqueda. La búsqueda fue también muy de coger todo un poco con pinzas, porque empezó el 2 de abril la búsqueda, cuando ellas habían contactado con un guía. Quedaron con el guía ese 2 de abril. Ellas, al no presentarse, como al guía le convenía que ellas hicieran esa ruta, porque obviamente eso que se sacaba a él, pues fue donde estaban estas chicas quedándose y tal, a preguntar sobre por ellas y tal, y a ver si al final decidían hacer esa ruta o no. Cuando llegaron allí, la familia, donde se estaban quedando, de esa casa, las chocó mucho que ellas no se hubieran presentado, además no las habían visto y decidieron acudir a la policía y denunciar su desaparición. De esto hay otra teoría, y hay gente que en los vídeos cuenta una teoría y hay gente que en los vídeos cuenta otra teoría. La otra teoría que hay es que ellas se fueron con el perro de la familia, como hemos dicho antes, y el perro volvió solo. Entonces, al perro al volver solo, y como muy asustado, la familia se alarmó, contactó con ellas, no pudo contactar y entonces fue cuando fueron a denunciar. Pero se supone que la historia real y oficial de la policía es que tanto el guía, vamos, se supone no, la historia oficial de la policía es que tanto el guía como la familia fueron a denunciar su desaparición, pero el que se dio cuenta de que habían desaparecido fue el guía. Otra cosa también muy rara es que, claro, ellas habían decidido hacer la ruta el día 2 y con guía, porque obviamente sabían que era un sitio peligroso y no como para ir ellas solas. Y lo raro es que al final decidieron ir el día 1 y ellas solas. Y además, por cómo lo que veréis en las fotos, que ahora las veréis y tal, fueron con una mochilita con 4 cosas, unos zapatos que sí que son un poco más para andar por la montaña, pero el resto de la ropa no es para nada para irse a una escapada por una ruta tan larga y tan eso, porque llevaban un pantalón vaquero y una camiseta sin más, no llevaban ropa de abrigo ni ropa por si llovía, no llevaban nada. El día 6 de abril llegaron los padres de ellas desde Holanda con su propio equipo de rescate, perros desde los Países Bajos. Y gracias a estos hubo búsquedas por tierra, aire y senderos que había por ahí alternativos por los que las chicas habían podido ir. El 14 de junio se confirma el ingreso de las dos jóvenes por el pianista, porque claro, hasta aquí ellas sabían que la gente sabía que querían ir allí lo primero, porque al guía le habían dicho que querían ir, con la familia lo habrían hablado también y además ellas habían publicado en Facebook que iban a ir a hacer esa ruta, pero que simplemente iban a ir pues por allí como así un poco a verlo y tal. Entonces, el 14 de abril se encontró una mujer local que andaba por allí una mochila al lado de un río. Entonces ahí es cuando se confirmó que ellas de verdad habían ido por el sendero del pianista, porque si no, esa mochila no estaría ahí donde ese río. La mujer esta, cuando se la entregó a las autoridades, lo primero que dijo fue que esa mochila no podía estar allí. La mochila, acaba de recalcar que fue encontrada el 14 de junio. Entonces, después de tantísimo tiempo, esa mochila obviamente tenía que estar deteriorada por las condiciones climáticas, por la humedad que hay allí y por estar a la intemperie tirada en el suelo al lado de un río durante más de 2 meses. Dentro de la mochila había objetos personales
que estaban en perfecto estado. Entre ellos pues se encontraron unas gafas, el dinero, el pasaporte de Lisanne, dos sostenes, una botella de agua, sus teléfonos y la cámara que luego vieron estas fotos a la policía. La policía dijo que bueno, que la mochila habría llegado allí porque vale que la mujer esta de allí no la viese, porque ella dice que pasaba todos los días por allí y que claro, que ya no la había visto. Y si ella esa mochila hubiese estado ahí otros días, la habría visto sí o sí, igual que la vio ese día. Y dijo la policía simplemente que su explicación que era que la habría arrastrado el río, cosa que eso era imposible porque la mochila estaba completamente seca, no era una mochila impermeable, la veréis en las fotos, es una mochila normal de hacer rutas y tal, pero pequeña y para nada impermeable. Y además, las semanas antes de encontrar esta mochila, había estado lloviendo por allí muchísimo. Y la mochila para nada tenía pinta de haber estado, pues eso, a la intemperie durante esos 2 meses. Ahora empezamos con una de las cosas que más ponen los pelos de punta de esta historia y que más te hace un poco empezar ya a recopilar datos y decir, joder, qué es lo que las pasaría a estas chicas. Es la evidencia digital. La evidencia digital que no son las fotos, sino los teléfonos móviles. Chris tenía un iPhone y Lisanne tenía un Samsung. Los dos teléfonos muestran cómo hicieron llamadas de emergencia desde el mismísimo 1 de abril, incluyendo el 112 y el 911. En total hicieron entre 70 y 77 intentos fallidos a los servicios de emergencias, pero solo uno llegó a contactar por solo 2 segundos y luego se cortó. Aquí hay un inciso importantísimo, que es que después de esta llamada de 2 segundos que se cortó, casualmente dejaron de intentarlo más, hasta el día siguiente. El Samsung de Lisanne se quedó sin batería muy pronto, pero el iPhone de Chris fue encendido repetidamente entre el 5 y el 11 de abril durante todos esos días. Lo que es extraño es que durase tantos días con batería y diréis, bueno, le puede apagar, encender, intentar llamar y volver a apagar. Sí, eso es verdad. Pero luego, lo chocante de esto es que vieron que había muchísimos intentos de ingresar el código PIN erróneos. O sea, es decir, alguien estuvo intentando desbloquear ese iPhone durante muchísimas veces poniendo el PIN sin sabérselo. Y finalmente se apagó el 11 de abril para no volverse a encender ese teléfono. A ver, aquí hay un inciso muy importante que hacer durante, o sea, sobre todo, sobre toda esta parte de la historia. Lo primero, si están intentando contactar al 112 al 911 durante más de 70 veces, y justo cuando les cogen el teléfono y la llamada dura 2 segundos y se corta, qué casualidad que dejan de intentar llamar hasta el día siguiente, que siga habiendo registros de que siguieron intentando llamar o con un teléfono o con el otro. O sea, estáis perdidos en mitad de un sitio que no encontráis la salida, a la intemperie, durante no sé cuántos días, sin comida, con dos botellitas pequeñas de agua que sale Chris en una foto con ellas, y son literalmente dos botellas de 50 así de estas pequeñas, que es que no tienen literalmente nada de agua. Sin comida, porque fueron para un rato, no fueron para más. Pasando frío, pasando de todo. Y cuando os consigue coger el teléfono, el 112, vamos, los servicios de emergencia o 911, no volvéis a intentarlo llamar. Yo eso no me cuadra por ningún lado, porque, joder, ahí cuando te lo cogen tienes toda la esperanza de decir, ostras, a ver si consigo contactar y ahí lo intentas 50.000 veces más. Pues no lo volvieron a intentar. Y luego encima esa es otra. Mm, estuvieron vivas hasta el 11 de abril, porque el 11 de abril el teléfono es cuando se apagó por última vez con intentos de llamar a los servicios de emergencia de ellas. Volvemos a la misma. ¿Qué comieron? ¿Qué bebieron? ¿Cómo sobrevivieron? Porque no tenían ropa de abrigo, no nada. Entonces, ¿cómo es posible que estuvieran vivas durante todos esos días? Yo lo que creo, para que encaje lo del pin y todo, una teoría que puede haber aquí, que yo según estoy viendo esta historia me puede encajar, es que una habría sufrido un accidente, que luego veremos, porque esto tiene sentido, y le pasase algo. Que se quedase inconsciente, se muriese directamente o cualquier cosa. Y la otra intentase desbloquear el teléfono, porque recordemos que la foto donde se supone que tiene el golpe en la cabeza y luego lo que vamos a ver de qué pasó, dicho por la policía, es a Chris. Y
la que quedó, que no tiene evidencia de tener golpe en la cabeza ni tener golpe de tal, es Lisanne. Y casualmente el iPhone era de Chris, que es el teléfono que se le metió mal el pin. Entonces, que Chris se diese un golpe en la cabeza o lo que fuese, tuviese una conmoción cerebral o cualquier cosa así, no pudiese desbloquear su teléfono y Chris lo intentase repetidas veces, por eso el pin ponerle mal, sin éxito porque no se le sabía. En junio encontraron los restos de estas chicas. Lo primero que encontraron fueron los pantalones de Chris sobre una roca y luego después pues ya encontraron 33 huesos esparcidos, que no se entiende cómo podían estar tan separados si no hay evidencia ni de mordidas de animales, ni garras, ni nada de que, bueno, pues les hubiera pasado algo, hubiese llegado un animal y se las hubiese llevado con la boca a otro sitio. No había evidencias en los huesos ni en nada de que eso hubiese pasado, ni de actividad animal que hubiese podido trasladar esos huesos y esparcirles. El Instituto Forense de los Países Bajos, que fueron los que la familia trajo para la investigación, detectó restos de fósforo en la pelvis de Chris, que no había en el terreno donde se encontraron los huesos. Entonces ese fósforo, cómo llegó allí, no se sabe. Y además de esto, una fractura casi completa de la pelvis, lo que exige una fuerza significativa, como una caída desde altura o un impacto muy fuerte. Otra cosa que es muy rara es que estos huesos estaban blanqueados, es decir, estaban completamente limpios, solo el hueso. O sea, una cosa que dicen que es muy rara después de solo 2 meses descomponiéndose. Debería haber restos de carne todavía y un estado de descomposición. Aquí es donde cobra un poco más de sentido lo del tema del teléfono de Chris que os contaba antes, porque Chris aquí, como se vio en la fractura de la pelvis, podía haber caído desde una altura de, dijeron los expertos, entre 30 y 40 metros, haberse fracturado la pelvis, haberse quedado inconsciente o lo que fuese, y pues como el único teléfono que tenía batería era el suyo, que la otra chica intentase desbloquearlo. ¿Para qué? Tampoco se sabe porque realmente al servicio de emergencia, aunque no lo desbloquee, podía haber llamado. Pero puede ser que para poner algún mensaje, algo tal, por si llegaba en algún momento que se cruzasen los astros y hubiese internet o lo que fuese. Aquí una de las cosas más escalofriantes y más completamente inexplicables de este caso, porque al final el resto de cosas, bueno, de una manera u otra, bueno, le puedes encontrar una explicación muy rara y muy poco fácil de que pase, pero la puedes encontrar. Pero esto no tenía ninguna explicación. Cuando el forense analizó la tibia que se encontró, el hueso le cortó hasta la médula para ver a ver cómo estaba la médula y tal, y ver qué podía decir ese hueso sobre lo que había pasado. Y el forense vio nada más y nada menos que esa médula ósea estaba como en un estado completamente seco, que eso solo se explica si ese hueso había estado refrigerado. Obviamente, ese hueso no podía haber estado refrigerado en mitad de donde estaban ahí perdidas, porque esas condiciones climáticas no las había como para que literalmente se congelase una pierna. Al margen de esto, realmente en los huesos que encontraron y los restos que encontraron no hay ninguna evidencia tampoco clara de que hubiese habido una agresión o marcas de violencia, de pelea o de esas cosas. Y luego, por otra parte, esto fue de Chris, de Lisa, se encontró el pie de la chica dentro de la bota cortado, con el calcetín todavía puesto y la bota todavía atada. Dijo que era un corte forense demasiado limpio y sin restos de sangre. Entonces, esto queda a entender que ella viva no se lo pudo hacer porque entonces habría sangrado el pie y obviamente se vería. Muerta, un corte muy limpio. ¿Cómo se hace muerta? Pues si es un animal, obviamente un corte limpio no lo hace. Entonces, otra cosita más a la lista que añadir que dices tú, raro. Los hallazgos forenses clave que se encontraron fue que en la mochila se encontraron 34 huellas digitales diferentes, repartidas por la mochila, el teléfono, la cámara, los sujetadores que había dentro de la mochila. Pero esto, sorprendentemente, el equipo de policía de allí de Panamá no le dio ninguna importancia. No se sabe tampoco por qué. Sí que es verdad que yo personalmente creo que, bueno, ellas estaban en una casa con más gente y, bueno, pues podían dejar la mochila aquí, mismamente llegar la mujer donde estaban con ella en la casa y coger la mochila porque la molestarse y moverla. Entonces ya haya dejado sus huellas en la mochila.
Dejan el teléfono aquí y le dice a la mujer esta, ay, no le dejes ahí que a lo mejor se te cae, le coge y se le mueve. Bueno, pues que tampoco es tan raro, pero sí que es verdad que, bueno, dadas las circunstancias de lo que había pasado, encuentras tantas huellas distintas, creo que no está nada de más. Y encima, un caso como en tan extrañas circunstancias de lo de la mochila, de lo de esto, de lo del otro, que no estaba de más investigarlo. ¿Qué pasa? Que aquí, no sé si ya os habéis dado cuenta alguien del problema de esta situación. Evidencia que se encuentra sobre este caso que suena muy raro y que dices, aquí hay algo, porque esto suena muy raro. Casualmente la policía panameña lo que hacía era, casualmente la policía de Panamá lo que hacía era buscarle una explicación sin más, que claro, quedaba un poco raro en la historia. Al final, lo que el equipo forense independiente a Panamá concluyó es que lo más probable es que sufriera un accidente. Causas, pues naturales, por así decirlo, que se cayesen de un sitio de 30 a 40 metros en una zona que está con cascadas, con pendientes empinadas, que es imposible escalar sin ayuda, al final fueron solas, que se metieron donde no debieron y que bueno, pues eso es lo que pasó, que tuvieron como mala suerte o una mala pisada. Varios expertos pues eso apuntan a que ese fue como el punto crítico del accidente. No se encontraron los huesos y esos restos. Lo increíble de esto es que tú dices, vale, pues nada, ya se van andando. Si el caso, con lo que os he contado, el caso de decir no tiene nada raro se puede describir ya. Chicas que van a un sitio a hacer una ruta, piensan que no es para tanto, se salen de donde deberían ir, se pierden por allí, entran en una zona que no saben ya dónde están, completamente desorientadas, dan una mala pisada, se caen por uno de estos barrancos, uno de estos tal, se hacen daño, se parten algo y bueno, pues al final todo acaba en una tragedia enorme por una serie de acontecimientos que están ahí como un poco a la intemperie y a lo que las pase. Claro, esto sería hasta la explicación, obviando las fotos tan raras, obviando todos los días que sobrevivieron, obviando lo de la mochila, obviando muchísimos datos, lo del hueso, obviando todo. Pero claro, lo que sí que no se puede obviar, y eso la policía ya no le puede decir, nada, esto es porque no sé qué, y quitarle mucho peso a ese tema, es que estos restos de ellas aparecieron a 18 kilómetros de donde entraron al sendero. Y diréis, bueno, 18 kilómetros no es tanto durante 11 días, que hasta que se tiene la última evidencia de que estaban vivas. Sí, claro, no es tanto si no tuviésemos en cuenta que ese terreno, sin conocerlo, la gente de allí, que vive allí, dijo que sin conocer ese terreno son más de 10 horas llegar desde donde empezaron hasta allí andando. Pero 10 horas, más de 10 horas, sabiendo el camino, sin saberlo, dijeron que era prácticamente imposible que ellas hubieran llegado allí. Porque lo chocante de esto es que al final ellas donde aparecen los huesos es en el mismo sendero, pero muchísimo más adelante. Pero es que ese sendero tiene un punto, como he dicho antes, donde te tienes que dar la vuelta porque ya no se ve sendero y no está señalizado. Entonces, es muchísima casualidad de que todas las direcciones que hay justo vayan por donde era el sendero y 18 kilómetros hacia adentro. Y no se vayan hacia la derecha o se vayan hacia la izquierda o tal. Eso es muy raro. Aquí os pondré una imagen que es sobre el sendero, para que os hagáis un poco a escala, que pone ahí donde se encontraron los cuerpos para hacer un poco de parón y un poco que los datos calen. Donde se encontraron los pantalones de Chris, donde se encontraron los huesos, donde se encontró todo, donde está el mirador, donde está el sendero, donde empieza, un poco todo eso. El restaurante marca el inicio del sendero y el mirador es como la divisoria continental por donde pasaron. Aquí quiero hacer como una especie de inciso, que esto no es sobre la historia, esto es como más una aclaración para quien investiga más sobre este caso o haya investigado ya, que hay gente que dice que hay una foto en la que hay una evidencia de que hay una sombra y había otra persona con ellas, porque una de las teorías como más firmes sobre esto es que hubo una persona que las estaba obligando y por eso en las fotos salen con cara ya seria, de preocupadas, de tal, cosa que no es tan rara realmente si ya habían empezado a perderse, pero bueno, me imagino que dijeron, bueno, encontraremos la salida y se siguieron haciendo fotos en esos paisajes tan paradisíacos, pero ya con la cara un poco más eso porque estaban perdidas. Esta foto, que la pondré por aquí, que tiene la sombra, dicen que es la sombra de otra persona que las estaba apuntando claramente con un arma. Yo en lo personal no lo sé, obviamente, pero bueno,
A mí lo que me parece es que es mucha coincidencia de que casualmente Chris está como con el brazo así extendido, así como saliendo de la cámara, y la foto se hace así como desde aquí, y justo, casualmente, lo que se ve en la sombra es una mano que perfectamente puede coincidir con la postura que tenga Chris de la mano, que no se la ve porque está como así en la foto. Y casualmente que pueda ser la misma mano que con el sol hace esa sombra hacia ella. Ahora de lo que vamos a hablar es de la teoría de, pongámonos en el caso de que no es verdad, de que fue un accidente y hubo un asesino. ¿Por qué digo asesino? Puede ser o cómplice de asesinato o asesino directamente. La teoría es la siguiente. Este guía turístico con el que contactaron era un personaje bastante sospechoso. Él les ofreció la salida por el sendero y les dijo que por qué no hacían una cosa. Hacían una salida que durase 2 días, él las enseñaba bien toda esa zona y entre un día y otro para dormir, él tenía una cabaña en mitad de como esa jungla y ellas dormían allí. Claro, esto a ellas las olió un poco tal y decidieron decirle a él que no. Este hombre estuvo involucrado en todas las partes de la investigación de estas chicas. Les habló por última vez él. Fueron con el que contactaron la última vez ellas. Fue el que encontró sus restos el primero. Fue el primero que manipuló la mochila antes de dársela a la policía. Fue el primero en entrar a la habitación de las chicas en la casa donde se estaban quedando con la familia anfitriona. Antes de incluso llegar la policía entró ya él y fue nombrado oficialmente en el informe policial que hicieron obviamente los policías que él había manipulado las evidencias. Eso viene en el informe oficial de la policía. O que las podía haber manipulado tal porque fue el primero en entrar en todos esos sitios que no debería haber entrado porque obviamente acaba de pasar lo que acaba de pasar. Cuando fueron los medios a un poco cubrir el tema de lo que había pasado y hablar con la gente y tal, como os he dicho antes, también hablaron con este hombre, porque estaba metido en todo, en absolutamente todo lo que tenía que ver con ellas. Cuando hablaron con él habló tan normal con la cámara y dijo que, bueno, que sí, que le había tenido contacto con ellas porque las ofreció hacer esta ruta por el sendero, dormir en su finca y que ellas lo rechazaron a él porque le dijeron que, bueno, que no tenían mucho dinero y que él las cobraba 25 euros por persona para pasar allí la noche y enseñarles ese sitio y que ellas dijeron que no porque no tenían ese dinero para gastárselo en eso. Otra cosa que también huele muy rara es que ha habido muchos asesinatos en la zona, incluyendo a un chico inglés que le encontraron en el sendero estrangulado. El guía turística, que fue la última persona en verlos y la primera en encontrar los restos, también tenía muchísimas denuncias y muchísima fama de que turistas, mujeres, le habían denunciado y se habían quejado porque habían recibido de tocamientos y un poco de acoso sexual. Cosa que, claro, esto ya empieza a oler muy raro. 2 chicas jóvenes que están fuera de su casa, en un sitio que no las conoce nadie, venir a mi cabaña en mitad del este, un poco así. Por supuesto, toda esta historia no se sabe en sí, obviamente la historia rara huele, más con los antecedentes de él, pero bueno, no se sabe al final si, bueno, él tenía intención de hacer algo con ellas, de cualquier tipo, sin llegar a asesinarlas, y ellas, al declinar su oferta, pues al final se quedó todo ahí y ya está y no pasa nada, o la historia con este hombre fue más allá y él se encargó de ellas en algún momento, o claro, porque no se sabe si él pudo hablar el día 1 con ellas y decir, vale, pues quedamos aquí, lo hablamos si queréis, o os enseño la primera parte si queréis y ya está, y el resto no, venga, que me habéis caído bien y que no sé qué. Claro, es que todas esas cosas no se saben, porque son conversaciones que obviamente él no va a decir y obviamente ellas ya no pueden decir. O él tuvo algo que ver con otras terceras personas. Luego os explico por qué digo esto. Otra cosa de las que se dijo, de las que dijo más bien la policía, fue que ellos la explicación que dieron para que las chicas aparecieran a tantísima distancia los huesos de donde empezaron el sendero y que ellas allí no habrían podido llegar, eso lo dijo todo el mundo andando, pues la policía simplemente dijo que bueno, pues hay un río, pues habrán ido los cuerpos por el río y ya está. Así de sencillo, se los ha llevado la corriente, las ha pasado algo, se murieron, se las llevó la corriente y aparecieron allí. Pero luego muchos forenses dijeron, y muchas personas especializadas en el tema, que eso es literalmente imposible, porque en esas fechas el caudal de ese río es muy poco y que los cuerpos, si hubiesen acabado en el río,
o no se habrían movido directamente de donde cayeron, o se habrían movido pero muy poco porque habrían quedado enganchados en el propio río, en el fondo, en hierbas que hubiese medidas por el río, en palos que hubiese por el río, en cualquier cosa, y menos que el río en esas fechas no lleva casi caudal, entonces es muy tranquilo arrancar a una un pie de cuajo, porque ese pie está claro que se desprendió del cuerpo ya muerta. Y claro, todo esto a lo mejor alguien se pregunta, bueno, ¿y los familiares qué? Con todas estas cosas que huelen tan raro que eso, y que además no eran cualquier persona, que es que trajeron de Países Bajos, pues los perros, un montón de equipo de investigación y tal, ¿por qué no dijeron vamos a indagar más o tal, a ver qué ha pasado porque nos huele muy raro? Pues efectivamente lo hicieron con su equipo forense, pero su equipo forense incluso les dijo que bueno, que ya no asumen la intervención criminal, pero sí que es verdad que les dijeron que claro, no lo hay porque las pruebas están todas adulteradas, pero se han perdido, o aquí no puede sacar una cosa firme sobre esta prueba porque esta prueba ha sido manipulada por tal y por tal y por tal y por tal, y entonces ha podido haber algo que ya no vale para la investigación y en un jurado así tal, te va a decir que no vale porque se ha podido contaminar y porque tal. Entonces, claro, hay muchas cosas raras, pero realmente ya las pocas pruebas que se encontraron no servían literalmente para nada, porque ya no se podía demostrar nada. Y ya por último, lo último de lo que vamos a hablar es de cosas chocantes que hay sobre esta historia y sobre un poco las fotos que hay a lo largo de esta historia. Lo primero chocante de esta historia es el cambio de clima. Esto es como un dato muy interesante, muy curioso, porque las chicas tomaron bastante fotos al llegar a la divisoria continental. El clima al principio era soleado, aquí os pondré un par de fotos que se hicieron, y luego de repente cambia y está completamente nublado. Y podéis decir, bueno, a lo mejor una cosa era aquí y todo el mundo ha visto que el tiempo es soleado y de repente media hora después hay unas nubes y unos truenos y un de todo, que pa' qué, típica tormenta de verano, típico tal. Ya, pero es que lo curioso de todo esto es que estas fotos se tomaron con minutos de diferencia en las que el tiempo sale soleado y luego sale completamente nublado. Luego, un dato para mí de lo literalmente más inquietante es que los teléfonos se encendían a la misma hora casi todos los días. Es decir, no exactamente a lo mejor a la misma hora, pero un día a la 1:40, al día siguiente a la 1:39, otro día a la 1:30, otro día a la 1:50. Entonces, claro, es muy poquito margen de tiempo de diferencia entre unos días y otros. Incluso en los días 5 y 6 de abril se encendió en el mismo minuto, a la 1:37 del mediodía. Claro, esto es muy raro porque ellas no tenían reloj y ellas no tenían nada como para saber todos los días qué hora era y encender los teléfonos exactamente todos los días a la misma hora. Para que todo esto se vea mucho más claro y se entienda mucho mejor, hay una tabla que os pondré que básicamente se ven los días, las horas, podéis pausar el vídeo, los días, las horas y cuando empezó el operativo de los perros, el del helicóptero. Luego, para quien haya escuchado este caso, como he dicho antes, o vaya a escuchar ahora más cosas de este caso, hay una foto del río que seguramente la veréis, que es una foto en la que salen estas dos chicas con otros dos chicos en un río. Esta foto se hizo súper famosa porque uno de esos chicos de esa foto, concretamente este que os pondré por aquí la foto, esa foto la sacó a la luz tiempo después de pasar todo lo de estas chicas. Estaba en su teléfono y también dice que uno de estos hombres murió tiempo después de sacarse esta foto a la luz y tal. La foto fue tomada el 4 de abril y aunque esta foto no confirma oficialmente que fueran las chicas, la verdad es que ha puesto criterio propio cuando veas la foto, pero sí que es verdad que se parecen muchísimo a ellas. Una más alta, la otra más baja y los pelos del mismo color y todo más o menos igual, los rasgos y tal. La policía desmintió que en esta foto fueran ellas, pero luego es verdad que una cosa que fue así es que la gente de allí dijo que habían visto a estas dos chicas con estos dos chicos días antes en un restaurante tomando algo y tal. O sea, obviamente estas chicas con estos dos chicos se conocían. Es mucha casualidad que luego el chico saque la foto, la policía lo desmienta, no se sabe muy bien por qué, y encima de eso, en la foto se ve bastante claro que las chicas se parecen a ellas muchísimo, sobre todo por el color del pelo. En esta foto hay un dato muy importante y muy trascendente, que básicamente es que en las fotos que os he puesto antes de la habitación,
en la cama se ven unas gafas de sol así como redondeadas. Y en la foto que os he puesto de este chico, lleva unas gafas redondeadas muy parecidas. Y las fotos de todas de las chicas, a lo largo de todos los días que estaban allí, en ningún momento tenían unas gafas de ese estilo, pero sin embargo estaban en su habitación en la cama de una de ellas. Y casualmente, días después, el 4 de abril concretamente, cuando se hizo esta foto, el chico que está en el río con ellas no sale en la foto, con las gafas puestas. Y días después, cuando aparecen los cadáveres y van a la habitación de estas chicas, encima de la cama de una de ellas están las gafas de este, que no son de este chico oficialmente, pero que se parecen mucho a las de este chico. Entonces, para dejar las cosas claras, la policía no se sabe por qué desmiente que estuvieran, que en esa foto salieran ellas, el día 4 de abril, que es esa foto. El chico afirma que son ellas. La gente les vio con esos dos chicos. O sea, se sabe que sí o sí se conocían. El chico el 4 de abril sale sin sus gafas. Y mucho tiempo después, 2 meses después, cuando entra a la habitación de estas chicas, resulta que hay unas gafas iguales encima de la cama de una de estas chicas, como que él estuvo en esa habitación, se dejó las gafas simplemente, y luego a esta expedición se fueron sin él, sin las gafas, porque estaban en casa de esta chica. Simplemente allí porque se las dejó. Entonces, la cuestión, ¿por qué una vez más la policía quiere desmentir una cosa que es una evidencia y una prueba clara de que estas chicas conocían a estos chicos y el 4 de abril estaban vivas con estos chicos en el río bañándose? No se sabe tampoco por qué. Y ya lo último, para terminar de este caso que haga que a todo el mundo nos explote la cabeza y que no puedas sacar una conclusión porque siempre hay algo que te falla, lo último es que investigando durante muchísimo tiempo este caso, viendo vídeos de gente, investigando muchísimo, la verdad es que con ChatGPT me ha ayudado mucho sobre este caso. Llegué al final, por una serie de cosas que me mandó ChatGPT y tal, no sé qué, a un foro de Reddit. Estuve leyendo estos foros de Reddit y al final llegué a una parte donde una chica dice que ella es de Panamá y que si alguna persona a día de hoy, que han pasado más años, sabía algo sobre esta historia nuevo, que después de unos cuantos comentarios de unas cuantas personas nos encontramos con que una de las personas tiene esto en el foro. Acabo de ver el episodio de Lost in the Wild. Este programa está un poco mal redactado, pero bueno, en este programa entrevistaron a un hombre que dijo que solo iba a salir en la entrevista si salía totalmente censurado y con su voz completamente distorsionada, pero que él sabía sí o sí lo que pasaba, lo que había pasado. Está diciendo este hombre: muchas personas desaparecen en Panamá cada año, muchos de ellos, si no todos, son turistas, mochileros. El hombre es un médico forense local de algún tipo, dando a entender un poco como de una forma poco clandestina. Y dijo que él puede afirmar que a esas chicas las retuvieron, las drenaron la sangre y las extrajeron los órganos para traficar con ellos. Claro, y él dice que es por esto que los cuerpos se encontraron completamente destrozados en mil cachos, lo que se encontró, porque muchísimos huesos ni siquiera se encontraron nunca, que por eso estaban en fragmentos, porque ellos se llevaron y desmembraron todo lo que les era útil, órganos y algunas partes más del cuerpo, y que luego en realidad, como el caso se hizo tan mediático, cosa que no solía pasar porque, como acabo de leer, allí desaparecen muchísimos mochileros y no se oye nada, pero estas chicas el caso se hizo tan sumamente mediático, pues para bajar un poco la esta y que pareciera una cosa sin más, tiraron los cachos que les habían sobrado por allí por el bosque. Los animales hicieron con los cachos que tenían algo de carne todavía o algo de tal el resto del trabajo, insectos y eso. Él mismo lo dice en el programa, que está bastante claro que lo que pasó fue eso, por la sencilla razón de que la gente allí es muy pobre, es una de las formas que tienen de ganarse la vida, igual que traficar con drogas, igual que otras muchísimas cosas, y que definitivamente alguien pudo ver a estas dos chicas jóvenes solas en mitad del este haciendo la ruta, pensaron que eran presas fáciles y pues la gente no sabía ni siquiera qué decir porque este hombre estaba afirmando que literalmente él, no es que lo creo, no es que es obvio, no es que no, es que él lo sabía. Y que eso sí había sido lo que había pasado. Claro, esto obviamente es horrible de imaginar, es horrible de tal, pero literalmente es la única teoría que explica todo lo que pasó. O sea, explica absolutamente todo, hasta el detalle más insignificante que hay en esta historia. Cosa que la versión oficial de la policía, que es que simplemente se cayeron, se partieron algo, se quedaron por ahí divagando, o una directamente se mató y la otra se quedó por ahí porque no sabía qué hacer, ni desorientada y no nada, y tal, y simplemente se murió y ya está, es lo que demuestra que claro, eso es lo que dijo la policía, pero eso
no en ningún momento deja claro la mochila porque estaba seca después de llover no sé cuántos días está en la selva, entre muchísimas otras cosas. Ese hueso que recordemos que estaba refrigerado, que esto también lo explica, y todas esas cosas. Entonces, nos ponemos a ver la historia desde esta parte del tráfico de órganos, explica pues eso, el hueso que estuviera refrigerado, explica por qué los cuerpos aparecieron solo 33 huesos de todos los que tenemos en el cuerpo, aparecieron los de Chris literalmente blanqueados, súper limpios, explica lo de la mochila, de que, bueno, pues el caso, lo que dijo este hombre, el caso empezó a ser mediático y para que hubiese algo con lo que dar una explicación y que se callasen ya todas las bocas y algo que sin más de dos crías tontas que han ido a un sitio que no deberían haber ido, sabéis dónde nos han metido y entonces han acabado cayéndose y muriendo, pues para que se explique era tan sencillo como tirar allí los huesos, dejar allí la mochila como que la habían perdido y cuatro cosas más. Lo que a lo mejor estos hombres no contaban es que con que esa mochila se encontrase tan rápido, en perfectas condiciones y seca, que esa es la cosa, que esa mochila si hubiese estado allí desde que desaparecieron, era imposible que estuviese seca, porque pasaron 2 meses hasta que se encontró esa mochila en los cuerpos y la mochila no podía estar seca cuando había estado todas las semanas de antes lloviendo muchísimo. Entonces dejaron allí como la mochila, como diciendo, pues la mochila por aquí tirada, como que las pasó algo y la perdieron. El resto de cosas de los huesos por ahí tirados también, como que bueno, pues los animales y tal, las cosas han hecho su función y se las han llevado para acá y para allá, han desperdigado los restos o el río mismamente. Y luego también hay una cosa muy curiosa y es que dejaron de hacer llamadas a los servicios de emergencia, pero sin embargo, el día 11 el teléfono fue la última vez que se apagó y sí que intentaron el mismo día 11 y creo que incluso el día 10. El día 10 no estoy seguro ahora mismo, pero intentaron hacer llamadas. Entonces, pero ya unas pocas llamadas. Entonces, la cosa es que, claro, si vemos toda esta serie de datos y esta serie de historias, parece como que literalmente mmm, algo las pasó. De repente están unos días sin llamar a los servicios de emergencia, sin encender los teléfonos, sin sacar fotos, sin hacer nada. Y de repente, unos días después, vuelven a hacer llamadas, vuelven a hacer fotos con la cámara, que son estas famosas fotos que son entre 70 y 77 fotos, como viendo por ahí para guiarse a ver, porque se habían perdido, que casualmente ninguna de las fotos se las ve a ellas. Porque ellas lo que podían haber hecho perfectamente es, jugar, se han caído, se han partido la cabeza, el pie, el no sé qué, hacerse una foto, hacer una foto al suelo y que se las vean ellas los pies andando, según hacen así, porque claro, ya se están haciendo las fotos así para ver por dónde van, no es tan difícil que un mechón del pelo salga delante de la cámara, salgan los zapatos al enfocar al suelo, salga una mano de ella, salga la otra, salga una de las dos, porque una está con la cámara, pues la otra que vaya adelante o vaya tal y que salga en la foto. Pues no, en esas 70-77 fotos no salen, solo en una que salen los mechones que os dije antes de Chris, que simplemente son como los mechones, ni siquiera se la ve la cara, ni siquiera se ve nada. Entonces, claro, te lo empiezas a pensar así y dices, joder, parece que unos días después de desaparecer, cuando empezó a liarse la marimorena con helicópteros, con perros, con no sé qué, con no sé cuál, de repente empiezan a aparecer pruebas por allí. Empiezan a aparecer las fotos de la cámara como de, es que fueron perdidas y fueron haciendo fotos. Empiezan a aparecer otra vez las llamadas de repente, después de días, y empieza a aparecer todo. Luego, el caso sigue haciéndose cada vez más y más conocido, más y más mediático, más y más, hasta que ya a lo mejor dicen, bueno, pues mira, vamos a tirar un poco de esto por aquí, que tengan unos huesos un tal de que han podido desaparecer y quedarse por ahí tiradas, y la mochila por ahí también, pues eso, como que una prueba más por ahí. Y que los huesos y todo lo tuviesen obviamente porque lo necesitasen para hacer el tráfico en un sitio refrigerado. Y de ahí, porque eso sí que es una prueba clara, que el hueso, al estar la médula ósea así de seca, había estado refrigerado. Y eso en condiciones normales allí no habría sido posible. Entonces, bueno, pues esta es básicamente la historia. Si empezáis a ver las cositas, si ahora lo empezáis a pensar, todos los datos y tal, ahora a lo mejor tenéis un poco la cabeza, poco que estalla porque son como tantísimas cosas y tantísimas tal, que no sabes un poco ni por dónde te vienen ahora mismo los datos. Pero si empezáis a ver los datos, si empezáis a ver todo, si la cosa es que ha sido unas personas que se las han llevado para el tráfico de órganos y luego han simulado que seguían vivas y perdidas y tal,
Entonces, pues nada. Esto es un poco así este caso. Yo creo que es uno de los literalmente con más datos, con más cosas, con más tal mm, que he visto. Así que bueno, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo. Es una historia que creo que merece muchísimo la pena. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.